todos muy bienvenidos a su programa radial en esta hora, Sembrando la Buena Semilla. Junto a mi hermano Isaac Núñez nos encontramos en este día con el privilegio de poder compartirle la palabra del Señor a través de este breve programa, pero de mucha bendición para todos aquellos que pueden estar en esta sintonía escuchando. Así que realmente le invitamos a que se pueda quedar en esta horita con nosotros para hablar y reflexionar de las cosas maravillosas de nuestro Dios, y por supuesto obviamente vamos a leer de su palabra, ¿no? De ahí donde sacamos toda nuestra base, toda nuestra teología, todo lo que nosotros hablamos y decimos, todo viene de la sabiduría y de la palabra de Dios. Amén. Así que junto a mi hermano, contento de esta oportunidad, de una vez más nos tocamos junto a mi hermano Isaac, así que aprovechar con todo, que Dios nos bendiga, Dios nos use en esta hora. Amén. Sí, amén. Bueno, gratamente de poder saludar a aquellos auditores, oyentes que están en esta tarde. Aún así, a pesar del frío, obviamente, que se encuentra acá en la comuna, no solamente nosotros, sino que a nivel casi centro-sur hacia abajo, podemos saber y entender de que ya el frío llegó, pero esto no detiene, obviamente, la obra, no detiene el avance de poder, obviamente, predicar. A lo mejor hay pocos de los cuales se encuentran afuera en la calle predicando la palabra, obviamente, del Señor, pero también hay otros medios, la radio, otra manera de poder predicar. Así que aún así, de poder estar, obviamente, compartiendo la palabra del Señor, y aún así de que sea de gran bendición. Así, mi hermano Camilo. Amén, mi hermano Isaac. Aprovechando entonces esta oportunidad que Dios nos da, vamos a comenzar con una oración, mi hermano Isaac, para poder dar comienzo en esta hora. Voy a comenzar yo en esta hora. Entonces, amado Dios y buen Padre Celestial, gracias le damos, Señor, en esta hora por poder estar en este lugar con vida, con salud, Dios mío, junto a mi hermano Isaac. En este día, en esta honra que Dios mío, usted nos permite poder compartir, hablar de su palabra, Dios eterno, sabiendo que nosotros no somos mejores que nadie. Al contrario, Dios mío, solamente somos aquellos que hemos creído, hemos confiado y depositado nuestra fe, Sí, que ella habla, Dios mío. Así que ayúdenos para poder hablar de ella, expresar, Dios mío, lo mejor, lo más fielmente, lo que ella dice de nosotros, de este mundo, Dios mío, de lo que usted quiere del ser humano. Señor, ayúdenos de comienzo a fin de este programa y denos esa bendición de lo alto para que todo sea, Dios mío, enriquecidos aquellos que puedan estar escuchando en esta hora a través de su maravillosa palabra. Le pedimos una bendición a través de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén, amén. Amén. Entonces que el Señor nos bendiga, hermano Isaac, para que en esta tarde podamos leer de la palabra. Por cierto, obviamente siempre tienen que ahí quedarse para ver qué vamos a leer, porque es un libro grande, largo, extenso, que Amén, sí, amén. no, realmente uno puede meditarlo en un solo día, sino que es como para un año o más, incluso si uno se detiene en cada pasaje, en cada libro, en cada capítulo, analizar y ver qué nos dice la palabra a nuestras vidas. Amén. Este libro maravilloso que ha ayudado a lo largo de la historia a tanta gente, y por cierto, obviamente llevándonos al plato principal o al fondo de todo ello, que es Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Entonces la palabra, como Cristo dice, siempre apuntaba a Él. Así que Dios nos ayude para que, a pesar de todo lo que vamos a ahondar, en todo lo que vamos a profundizar, siempre lleguemos a lo más importante, que es Cristo nuestro Salvador. Amén, hermano. Amén. Entonces vamos a hacer una alabanza, hermano. Sí, amén. Amén. Para ir ya preparándonos, y a la vuelta ahí quédese con la curiosidad que vamos a hablar en este día junto a mi hermano Isaac, para que el Señor nos ayude grandemente. Amén. Amén. Muchas bendiciones. Y vamos a estar entonces en unos minutitos más, después de esta alabanza, compartiendo de la palabra. Que el Señor les bendiga. Amén. Amén. A que un ángel descienda para mover las aguas del estanque. Ya no tienes que esperar, tu milagro ocurrirá, porque hoy se mueven las aguas del estanque, porque el maestro llegó, te ofrece la sanidad. Las aguas
aguas del estanque. Ya no tienes que esperar, hoy tu vida cambiará, porque hoy se mueven las aguas del estanque, porque el maestro llegó, te ofrece la sanidad. Las aguas se mueven, se mueven, se mueven y no se detendrán. Se mueven las aguas en este lugar. 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 Se mueven las aguas de liberación, de restauración, aguas de libertad, aguas de sanidad. Se mueven, se mueven, se mueven, se mueven, se mueven, se mueven, se mueven. Y estamos de vuelta nuevamente junto al hermano Isaac después de haber escuchado esta hermosa alabanza que dice se mueven las aguas, refiriéndose por cierto a esa historia del libro de Juan, amén, donde decían que en un momento se movían las aguas en una cierta, digamos, como pileta, en un Amén, lugar sí, donde amén. ocurrían sanidades que decían que descendía un ángel una vez al año, pero Amén. sabemos que más allá de ese milagro que puede ser cierto, ¿no? Lo más importante es lo que ocurrió después, que el Señor Jesús levantó ahí a un paralítico. Amén, así que el Señor les bendiga grandemente. Ya mi hermano Isaac tiene ahí en su Biblia ya lo que vamos a leer en este día para entrar ya en profundidad. Amén, así ahí le dejo mi hermano para que usted pueda darle lectura. Amén. Bueno, para aquellos que están oyendo en esta tarde, de poder que si tienen una Biblia en mano, abra su Biblia en el libro de Génesis, sí, al principio Génesis, capítulo 22. Amén. Desde el versículo 11 en adelante vamos a estar leyendo la poderosa palabra del Señor, dando una brevedad y un tiempo para poder ya estar profundizando la palabra de esta tarde. De por cierto que la Reina Valera del capítulo 22 dice: Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac, por muy autorreferente que pueda ser el día de hoy, pero de poder obviamente que llegue, obviamente que no vuelva vacía esa palabra. Así que estaremos leyendo bajo la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y dice así, el capítulo 22 del versículo 11 dice: Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero, trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en el holocausto en el lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá. Amén y amén. Amén, mi hermano Isaac. Bien, leía usted entonces ahí en Génesis 22 la palabra donde Dios le pide en este caso a Abraham, su siervo, su amigo, como lee la escritura, le Sí, llama, amén. el padre de la fe, también conocido, porque obviamente fue el primero hombre que Dios llamó y digamos así le creyó a Dios
en cuántas cosas le pidió, amén, que dejara su parentela primeramente, después al lugar donde él iba a mostrar, le pedía a Dios que también le iba a dar un hijo a su avanzada edad. Sí, amén. O sea, realmente, si partimos por eso, primeramente podemos destacar grandemente la fe de Abraham, que es donde hoy en día se ejemplifica para nosotros los creyentes, que al final también, al igual que Abraham, vivimos y caminamos por fe, creyéndole a Dios que las promesas que Él nos ha prometido, el cielo nuevo, la tierra nueva, el poder resucitar, obviamente, de Sí, que amén. sabemos que puede venir el Señor en cualquier momento, pero aún así también sabemos que podemos partir nosotros antes que suceda eso. Sí, amén, Y Dios ha completamente. prometido también, obviamente, resucitar a sus hijos, a sus escogidas. Amén. Entonces, tenemos muchas maneras en las cuales podemos caminar y ejemplificar la fe que tenemos que tener hoy en día, al igual que Abraham la tuvo en su momento. Y sin más, obviamente, ese hijo que Dios le prometió se cumplió, porque eso es lo que Sí, amén. primeramente hace nuestro Dios. Nos promete cosas y las cumple. Obviamente tardan, porque Sí, amén. para el tiempo de nosotros puede ser 1 año, 2 años, 10 años, puede ser mucho, porque entendemos que nuestra vida, al ser tan limitada en esta tierra, de que a lo más no vamos a pasar los 100 años, Amén. para nosotros 5 años, o 10 años, o hasta 1 año, se nos puede hacer una eternidad, un mes Sí, incluso, amén. dependiendo lo que necesitemos, o lo que Dios pueda prometer en nuestras vidas. Amén. Pero en eso que Dios le prometió puntualmente a Abraham, tardó, pero llegó la promesa del nacimiento de su hijo Isaac con su esposa, con su mujer Sara, y estaba la bendición. O sea, lo Sí, que amén. Dios le había prometido, lo que tanto Abraham había esperado, porque era obviamente su primer hijo con su mujer Sara, obviamente, que era Sí, la amén. que él siempre amó, y con la mujer que quiso formar su familia. Pero Dios le pidió algo más grande, que ya no solamente caminara en fe, viviera las cosas, sino que le diera lo más preciado que tenía en ese momento y lo que más valoraba, porque Sí, aparte amén. no era solo la bendición de ser su hijo. Obviamente en esos tiempos entendemos que todo, más encima Abraham, siendo una persona rica, tenía cosas que heredar. Entonces en ese tiempo la herencia, la primogenitura, todo eso era algo demasiado importante para aquellas culturas, para aquellos Sí, patriarcas, amén. que no eran menores. Entonces se entendía que Isaac iba a recibir todo lo que Abraham había obtenido en su vida, todo lo que Dios le había dado, y Dios le pide que lo sacrifique. En ese sacrificio obviamente es donde yo creo que con gran dolor en su corazón Abraham quiso obedecer a Dios, a aquella Sí, palabra, amén. y lo llevó a cumplir lo que Dios le había pedido en ese momento, hasta el punto en que llegó a cierto lugar y lo iba a hacer. Lo iba a hacer en ese momento, hasta que obviamente esa voz del cielo le dice que se detenga y no llegue a ese término culmine de matar a su hijo, sino que ahí aparece el maravilloso Cordero Sí, amén. para salvarlo, para ser el sustituto de aquel momento de aquel niño o joven Isaac. Amén. Amén. Puedo tratar de meditar y entender un poco lo que la escritura habla y se entiende. Bueno, hay cosas de las cuales no están en la Biblia, pero hay algo de lo cual obviamente se da a entender y obviamente se da a comprender de que más allá de obviamente del Dios de que nosotros estamos hablando, del Dios que vive, del Dios que reina, obviamente el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que obviamente está expuesto obviamente en el Antiguo Testamento, se da mucho a ejemplificar obviamente la gente que es un poco más estudiada, que obviamente está metida en lo que es obviamente la palabra, de que obviamente mucho se dice, pero Dios, ¿por qué le pide a Abraham obviamente un sacrificio de su propio hijo? El problema está en que obviamente, de por cierto, que desde los inicios que han existido dioses paganos, otros dioses de los cuales no tienen absolutamente ningún poder, y aún así en zonas y en regiones totalmente cercanas se estaba haciendo o se hacía exactamente lo mismo, de poder incluso matar obviamente a hijos, obviamente a sus propios hijos y todo lo demás, de poder que obviamente lo dieran como una ofrenda, y aún así, y como que el pensamiento particular que uno puede ejemplificar de Abraham, cómo no confundirse de que realmente si era Dios el que le hablaba o era exactamente otra voz de la cual venía de otra parte. Obviamente, como para ir recargando y profundizando un poco más, es que realmente para poder saber y conocer lo que realmente es verdadero,
primeramente uno tiene que conocer no lo falso, sino que lo verdadero, obviamente, el pasar el tiempo con Dios, el poder estar siempre meditando, el poder incluso conversar, el poder hacer más allá de todo para con Dios, sino que conocerlo desde su génesis, desde su principio. Y aún así cuando venga absolutamente otra voz o alguna otra cosa de la cual uno ya detecta y conoce porque sabe cuál es lo verdadero, poder apagar esa voz y decir, no me es apetecible, no más allá de apetecible, sino que no me es la voluntad o no me compete el poder obedecer esta otra persona o esta otra voz, porque al fin y al cabo conozco lo verdadero, conozco obviamente lo fiel, lo cercano, lo que comparto realmente con Dios. Y ahí es donde hay una similitud de la cual obviamente la Biblia no lo centra muy bien, pero en ese tiempo y en esa región y en esa área se daba mucho esto, de que se sacrificara obviamente a hijos y a todos los demás. Ahora, ¿dónde está obviamente la confianza en que depositó Abraham? En la confianza en que obviamente Dios le estaba pidiendo algo, pero porque él realmente se lo estaba dando. Que podía haber habido un conflicto o alguna otra cosa, por cierto que sí, pero él sabía y conocía que era la voz de Dios realmente que le estaba hablando. Aún así, obviamente, algo tan preciado como su único hijo, porque la palabra incluso lo dice que era su único, aún así algo totalmente difícil de comprender. Muchas veces a lo mejor Dios nos pide cosas y ahí está a lo mejor el conflicto o el problema de que yo puedo querer mucho, incluso de poder dar a su propio hijo. Incluso se puede dar testimonio de que aún en el Génesis, aún en el inicio ya se estaba proclamando lo que iba a suceder en un futuro obviamente lejano, de que obviamente era la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que iba a ser obviamente martirizado, matado en la cruz, de que obviamente al tercer día resucitó, que por cierto esa ha sido la gran victoria desde el inicio hasta ya el final. Y aún así podemos dar y entender de que obviamente ya no están diciendo, o sea, quién pudiera ser como asimilarse en ciertas maneras. Y ahí podemos dar a entender de que obviamente el carnero, el cordero inmolado, aún así ejemplificado aquí obviamente en Isaac, que en ese momento iba a ser sacrificado, y aún así obviamente por reconocer y hacer de que obviamente no iba a escatimar nada, incluso a su propio hijo lo iba a dar obviamente en sacrificio, aún así tuvo una promesa de que fue una de las más grandes obviamente para con Abraham por parte de Dios. Amén, mi hermano Gabriel. Amén, hermano Isaac. Bien dice usted en un momento de lo que usted ha estado hablando, de cómo es necesario entender cuál es realmente la voz de Dios, lo que le está pidiendo, hablando. Por eso Abraham por lo menos se caracterizó de ser amigo de Dios, entonces digamos así, Dios le habló muchas veces y no solo eso, sino que en un momento también tiene ese encuentro, digamos, podemos decir lo que era en el Antiguo Testamento, esas apariciones como mesiánicas del ángel de Jehová, sí, en las cuales se encuentra con Abraham. Entonces Abraham tenía contacto realmente hasta casi directo, digámoslo así, con Dios, viendo obviamente aquel momento cuando tiene esa situación con su sobrino Lot, pero Abraham conocía a Dios, Abraham sabía. Ahora lo que sí hay que entender es que Abraham claramente vivió en un tiempo donde el paganismo era pan de cada día, su familia, lo más probable que haya sido pagana, de los lugares donde venían, de los caldeos y todo eso, sí, y conocía los sacrificios, sabía lo que era la muerte de los niños por él, o de las personas por situaciones para agradar a los dioses. El sacrificio en sí no era solo del pueblo, digámoslo así, judío, sino que muchos pueblos realizaban sacrificios de animales y de distintas formas. Entonces era muy común en las culturas antiguas eso de los sacrificios a los dioses, sí, y cómo agradar a los dioses, a la tierra y para las bendiciones y todo el tema. Entonces no era algo menos, pero Abraham, lo importante es que conoció al Dios verdadero, o sea, el Dios verdadero tuvo la intención de hablarle a Abraham, obviamente, porque como siempre hemos dicho y siempre hemos creído que si uno realmente conoce a Dios, ha sido porque Dios se ha acercado a uno primeramente, sí, Dios se ha revelado a uno. Obviamente hoy en día decimos que Dios no se revela a través de su Hijo Jesucristo, y es verdad, pero también podemos decir que se revela individualmente a cada uno, ya sea en cosas pequeñas como palabras que uno puede leer de la Biblia, o palabras que otra persona te puede hablar,
y situaciones de uno de vida personales que cada uno sabe que no se pueden explicar al otro, por más que usted le explique a otra persona, mira, yo escuché la voz de Dios de esta forma, o viví, o tuve este sueño. Muchas veces la otra persona no va a poder entender porque son como situaciones personales que uno sabe Sí, que ha amén. obtenido o tiene con Dios. Las puede contar y la otra persona puede alegrarse o decir también, pero sin embargo uno sabe la profundidad de esa situación y de las cosas que Dios ha vivido. Entonces es importante tener esa conexión con Dios para que obviamente la mayor parte del tiempo sea Dios hablándonos y dirigiéndonos, porque obviamente si nos habla nuestra propia conciencia o nos habla obviamente el enemigo, saber que y discernir que esas cosas no vienen de Dios, sino que son más bien pensamientos de uno o directamente algo que te puede perjudicar. Entonces Abraham tuvo esa gran relación y tomar de ejemplo para que podamos también, al igual que Abraham, ser esos amigos de Dios y poder tener esa fiel comunión con Él. ¿Eh? Entonces, luego de eso ya el sacrificio de Isaac es como lo más fuerte que tuvo que vivir Abraham, yo creo, en su vida. Sí, amén. Pero igual podemos decir que la interpretación, porque ahí el Génesis no lo dice, pero sí en el Nuevo Testamento se revela que Abraham tenía una leve esperanza de que si aún si se moría Isaac, Dios lo podía resucitar. Sí, Entonces, él ya a lo mejor sabía o entendía, no lo sé con ciencia cierta porque la Biblia no lo dice, pero a lo mejor ya tenía la concepción de que si era el Dios del cielo, el creador de todo, el dador de vida, podía así como quitarla, podía darla. Entonces, él confiaba, aparte la promesa del hijo se la dio Dios. Sí, Isaac jamás se la pidió en un momento. O sea, Abraham, sino que todo lo que Dios le dio, Dios también se lo pidió y él lo obedeció en cada cosa que Dios le iba pidiendo en su momento. Así que es importante, pero Dios nos ayude para que podamos tomar algo de ejemplo de Abraham en todas esas situaciones y son difíciles, sí, pero si Abraham pudo, creo que cualquier otro ser humano podría hacerlo Sí, si amén. realmente está dispuesto a tener esa relación y esa conexión con lo que Dios quiera de nosotros, ¿sabes? Amén. Sí, dentro de lo que también podemos rescatar obviamente de esta historia con Abraham y su hijo Isaac, más allá de que obviamente este es un programa dedicado obviamente para jóvenes, pero también para aquel que esté escuchando que ya obviamente no es tan joven como se dice, tenga presente que a lo mejor el cuerpo en cierta manera se envejece, pero si usted obviamente está caminando en Cristo y es una nueva criatura, de por cierto que lo de afuera obviamente se envejece, pero lo de adentro rejuvenece el espíritu. Hay obviamente una manera de poder animarle, de poder decirle de que obviamente, independiente de las fuerzas que tenga, pero su interior está más joven que lo que afuera puede demostrar. Pero dando un énfasis o sujetándose de algo de lo que podemos extraer obviamente de esta historia, que de por cierto, para mí a nivel personal, de por cierto, que obviamente podría decir que bíblicamente pues es mi tocayo, en cierta manera. Yo me pusieron el nombre, obviamente, podría ser por la misma historia, pero no se dio, gracias a Dios, la misma historia. Pero sí de que obviamente un hombre bastante hermoso, bastante lindo, pero más allá de poder retribuir obviamente a lo que es la historia, y muchas veces nosotros pensamos y meditamos cuán grande fe tuvo Abraham obviamente para poder hacer esto de que entregar incluso su propio hijo porque Dios se lo pidió. Ahora la pregunta que usted puede meditar en la casa, siendo la edad que tenga usted, ¿qué es lo que realmente Dios le puede estar pidiendo o qué fue lo que le ha pedido durante el transcurso de su vida, de su caminar obviamente en este evangelio? De la cual a lo mejor muchas veces, y obviamente aquí no se habla de lo que obviamente voy a mencionar ahora en este momento, pero muchas veces el apego, un poco más allá de lo que puede ser emocional, pero incluso a lo mejor a algo incluso material, muchas veces a lo mejor, no sé, Dios nos puede pedir que nos despojemos de tal cosa, de esto, de lo otro, y muchas veces no queremos hacerlo, y muchas veces somos muy buenos para poder a lo mejor incluso apuntar con el dedo a otras religiones que tienen sus ídolos, que tienen sus santos y todas las otras cosas, pero muchas veces la idolatría, de por cierto que pasa por eso, de por cierto que sucede en eso, pero también, por ejemplo, si Dios me pidiera, no sé, alguna otra cosa,
como más allá de lo económico, obviamente, o de algo material. Si me dijera, no sé, oye, tú puedes dar esto o puedes hacer otra cosa y yo aprecio tanto eso que no lo hago, más allá del cariño que pueda tener a un objeto, a alguna otra cosa, incluso hay una línea muy delgada que de por cierto puede traspasar incluso hasta la idolatría. Más allá a lo mejor de obviamente un ser querido, hay diferentes circunstancias, pero no tanto como paralelo a lo que puede ser con un familiar, sino que muchas veces incluso algo material. Que incluso podríamos tomarlo incluso hasta como un sacrificio muchas veces, hermano Camilo. A lo mejor, no sé, algo que a lo mejor, no sé, pues yo me esforcé, a lo mejor por tener, lo que sé yo, y el Señor a lo mejor dice, no, ¿sabes qué? Yo quiero que lo ceda a otra persona, o qué sé yo, o prácticamente, no sé, se quiere llevar a cabo alguna otra cosa y tienes que hacer esto o esto otro. Muchas veces nos aferramos tanto a eso, sabiendo que obviamente de aquí al cementerio, si Cristo no viene antes y obviamente viene de manera individual por cada uno, no los vamos a llevar absolutamente nada porque esto va a quedar solamente aquí. Y muchas veces esto sucede y pasa, entonces hay que tener mucho ojo y mucha cautela que aún así puedo tener a lo mejor mucho cariño, pero de ese cariño que sobrepase hasta llegar hasta como idolatrar algo es una fibra muy muy delgada, muy muy delgada. Siempre lo he tenido presente incluso cuando leo lo que es el capítulo 22 del Génesis, que obviamente podemos dar y entender de que obviamente el padre de la fe que viene siendo Abraham, de por cierto que tenía bastante fe, porque incluso se puede dar a pensar en meditar lo que decía mi hermano Camilo, de que Dios tenía todo el poder y la potestad de poder incluso resucitarlo, y de por cierto que lo podía haber hecho, pero obviamente lo que él quería era ver el corazón de Abraham hasta dónde llegaba, y de por cierto que llegó hasta ese límite de que, o sea, ok, sé hasta dónde estás dispuesto para poder complacerme a mí, obviamente, Jehová Dios, que hasta ese momento no lo hagas, detente, quédate ahí solamente, yo proveo de lo que es necesario, porque era necesario, obviamente, de que hubiese un cordero para hacer un holocausto, que de por cierto, obviamente, el inicio y al principio él le dijo que iba a ser el hijo, pero aún así Dios se detuvo y de poder, obviamente, dar este vuelco grande, maravilloso, porque no es algo pequeño de la cual si Dios me dice algo y yo puedo tener el dolor y toda la aflicción que pueda tener, porque, o sea, era el único hijo, o sea, no estamos hablando de que iba a tener 2, 3, 4, 5, era en ese momento su único hijo, y aún así obviamente dio a entender de que lo hizo con fe, con la sabiduría que obviamente Dios le da para poder tomar esa acción, la gallardía, la valentía de que obviamente tenía Abraham para poder hacerlo. Y aún así, tremenda bendición y tremenda promesa que le hizo, que aún así obviamente la generación o más allá de los hijos que aún iba a tener él iba a ser incontable, ni se iba, era incalculable tal cual a lo que vendría siendo la arena del mar, a lo que vendría siendo las estrellas, que aunque uno quisiera obviamente contarlas, no hay absolutamente manera de contarlas porque de verdad que son millares y millares y millares, y aún así siguen naciendo y siguen naciendo aún así, y obviamente esto no para. ¿Por qué? Porque es una promesa que hasta el día de hoy sigue viviente. Dios lo prometió, Dios así lo hizo y Dios lo cumplió. Amén, mi querido hermano. Así ha sido con Dios, como ustedes recalcamos en el principio, lo que Dios promete, Dios lo cumple, si lo dice, así será siempre. O sea, no hay nada que Dios haya dicho que no vaya a cumplirse o se haya cumplido en mí. Así que siempre hay que tener esa certeza y creerle a nuestro Dios en todo prácticamente lo que nos dice, porque nosotros nos podemos equivocar, nosotros podemos errar, nosotros podemos tener una mala concepción, un mal pensamiento de alguna situación, pero Dios no. Todo lo sabe y todo lo que Él quiere hacer lo va a hacer. O sea, no hay nadie que pueda impedir la mano de nuestro Dios para cual sea la situación, ¿eh? Entonces, esa preciosa historia donde Dios te manda, mi hermano, por cierto, a Abraham para realizar el sacrificio de su hijo, lo que siempre hay que pensar es que Dios te puede pedir muchas cosas. Sí, amén. Dios puede demandarnos muchas cosas, pero Dios tiene, digamos así, la moral para pedirnos y demandarnos cosas. ¿Por qué? Porque Él dio
realmente a su preciado Hijo. Él le entregó Amén. Sí, amén. en manos de los seres humanos, o sea, a Jesucristo, su único, su unigénito, como dice la Amén. Escritura, realmente. Él sí lo hizo, o sea, él se desprendió, él estuvo dispuesto, él, digámoslo así, como dijo Jesucristo en la cruz, o sea, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Abandonó a su Sí, Hijo amén. para que muriese en esa situación por amor, obviamente, a la humanidad. O sea, a Isaac se lo pidió, pero realmente Dios no se complace en un sacrificio humano y ni siquiera en los sacrificios animales. Y Dios lo que quería realmente era ver la obediencia en ese momento Sí, amén. de Abraham y hasta qué punto amaba a Dios y hasta qué punto realmente estaba comprometido. Y ahí Abraham igual se dio cuenta realmente hasta qué punto realmente tenía su fe, digamos así, viva. Pero ciertamente Dios tiene la moral y todo para pedirnos cosas y exigirnos lo que Él quisiese, porque Él dio lo más preciado que, digámoslo así, que existe y que ha existido. O sea, Sí, amén. entonces, no tenemos que poder negarle, al contrario, y las cosas que nos pueden pedir, que son realmente cosas de este mundo, todo es pasajero, hermano. O sea, nada que tú tengas y digas hoy en día esto me pertenece, no lo sabes porque te puedes Amén. morir y ya ahí quedó todo eso que tú crees Sí, que. amén. O viceversa, puedes pasar una situación que se pierda aquello que tienes, entonces no hay nada que podamos decir realmente en este tema que es 100% nuestro, sino que son cosas que podemos tener, pero de un día para otro se te pueden perder, te las pueden robar, puede pasar una situación de X o simplemente te mueres y te vas de esta tierra sin nada de lo que crees tener. Entonces, Sí, amén. siempre lo que Dios pueda exigirnos, que va a ser cosas de este mundo, podemos dar, podemos entregar y sin miedo, porque obviamente, así como dijo Job, Jehová Dios, Jehová Jehová Dios, Dios. sea el nombre de Jehová bendito, Sí, amén. siempre podemos sacar, Dios puede darnos de otro lugar alguna situación. Entonces, y aparte Dios es como un padre, al final de cuentas igual siempre nos va a querer que estemos bien dentro de todo, o sea, más aún en un tiempo como es hoy en día, por ejemplo, en nuestro país Chile, que es un tiempo, digamos, de paz. Hay situaciones malas como en todos los países, pero no se escapan tampoco de las manos. O sea, usted puede Sí. cada mañana levantarse a trabajar, gracias a Dios, usted puede pasar después del trabajo a comprar alimentos para llevar a su hogar. Hoy en día en las redes sociales usted ahí en el cyber quizás estuvo comprando ropa, estuvo comprando todo lo que necesitaba para su hogar. O sea, vivimos literalmente en un tiempo en el que de consumismo sí, Sí, amén. pero si usted es sabio puede igual usar bien ahí su sabiduría para administrar bien su dinero y Dios pueda obtener cosas para su hogar, para su familia, para sus alimentos, toda situación. Y digamos así, Dios al fin nos termina cubriendo todas esas necesidades básicas que decimos y más aún, nos da mucho más, creo yo. Entonces, no hay nada que podamos reprocharle a Dios, al contrario, sino que darle gracias. Sí, amén. Obviamente, primero por la oportunidad de ser salvos y por todo lo que vemos cada día en nuestras vidas. Amén. Así que Dios nos ayude y dentro de todo, en conclusión, tengamos en cuenta que todo lo que Dios nos pida, poder decirle amén y si nos cuesta, Dios nos ayude. Amén. Amén. Sí, algo más o menos en particular y singular, obviamente, como para ir ya más o menos cerrando y finalizando el tema. Dentro de lo que hablaba, obviamente, de lo que es la idolatría y un poco más allá de lo que poco se tacha, poco se conoce, porque como que obviamente como que hay una sombra que no se esconde detrás de lo que obviamente uno conoce, porque idolatría uno piensa, ya, una imagen, pero hay cosas de las cuales también son inertes, obviamente, pero uno se apega a estas cosas. Muchas veces, por ejemplo, más allá de poder alabar o de poder servir, muchas veces con nuestra propia boca podemos tratar de decir cosas de las cuales, de por cierto que Dios nos agrada en cierta manera, pero muchas veces uno puede tratar de decir y adquirir esto de que realmente son como el poder decir, no Señor, no puedo hoy por tal y tal cosa. Pero por ejemplo muchas veces pudiéramos decir para aquel que obviamente no tiene trabajo y decir, no Señor, dame un trabajo, y el Señor le obcede el trabajo. Va a haber obviamente días de los cuales, por ejemplo, no va a poder porque a lo mejor muchas veces va a tener como ese choque del cual el horario se lo impide. Pero a lo mejor van a haber días que sí, y hay días de los cuales
a lo mejor va a poder ir, pero no va a querer ir. Y ahí es donde viene la disyuntiva de todo esto que uno dice, bueno, pero a ver, si mi hijo me pidió algo, yo se lo cedo. Por cierto que va a suceder cosas buenas y todo lo demás. Hay cosas de las cuales uno pide y de repente pide mal y obviamente ya eso es otro tema. Pero al momento de poder a lo mejor tener la particularidad de poder congregarse y no querer hacerlo porque estoy cansado, porque esto, que lo otro, y no voy, no, es que me cansé en el trabajo, qué sé yo. Bueno, Dios, de todas maneras, ya he escuchado historias, de por cierto que hay historias de las cuales han pasado que, bueno, si no me puede servir así, te corto el trabajo. Aún así, incluso hay familia, obviamente, matrimonios de muchas veces que se quejan, no, es que mi hijo se va a resfriar, que esto y que lo otro. Y bueno, y si Dios escuchara eso entonces de la enfermedad, ¿acaso no tiene de poder arroparla bien o la sabiduría incluso de que Dios no le llega absolutamente ninguna enfermedad? De por cierto que obviamente lo puede cubrir y puede sanarla así en el caso que pueda hacer, pero aún así de poder dar una limitancia para no servir dentro de todo. Y ahí es donde viene obviamente lo que vengo diciendo de que no limitar de las cosas que obviamente Dios de repente nos pide, que obviamente vengan de Dios, porque hay cosas de las cuales muchas veces hay que meditar, pero aún así viene esta reflexión de que obviamente como joven, como adulto, como jefe de hogar, obviamente dentro de todo lo que es la parte social, familiar y todo, muchas veces a lo mejor Dios también le ponemos como un freno por algo así, como, no, es que no puedo portar cosas. De repente, no, es que mi casa está tan calentita. Bueno, y si te quiere quemar la casa, ahora me puede servir. De repente, o sea, hablamos de un Dios de amor, de misericordia, pero Dios también es celoso en cierta manera. O sea, también hay que darse el tiempo de poder alabar, de poder bendecir. A lo mejor muchas veces este confrontamiento, muchas veces el poder como hablar en cierta manera o en cierto sentido, como que muchas veces choca en cierta manera el Evangelio. De por cierto que obviamente hay que atraer las almas y todo lo demás. Pero sucede esto que ya al momento de estar obviamente caminando en el Evangelio y todo lo demás, sucede esto. Muchas veces Dios nos pide muy poco. A Abraham le estaba pidiendo, aún así, harto, bastante, para él humanamente. Pero de por cierto que él incluso escatimó a su hijo, a su único hijo amado, que obviamente lo dio para remisión de pecados. De por cierto que la sangre aún actualmente sigue viva, sigue fresca, sigue obviamente vigente para poder aquel que obviamente quiera y de poder que vuelva, si obviamente le conoció y si está perdido aún que encuentre este camino de salvación, de por cierto que está presente. Pero aún así tener ese presente de que nos puede a lo mejor frenar, porque obviamente Abraham incluso podía haber hecho eso así como, no, pero ¿cómo? O sea, Señor, o sea, tú me prometiste un hijo y, parafraseando obviamente, y ahora me pides que lo mate, o sea, no, pide cualquier otra cosa, pero eso, no me lo pidas. Entonces, prácticamente puede estar ligado a una cosa de la cual estamos hablando y del otro, de lo cual obviamente, si hubiese querido, se lo hubiese llevado absolutamente, sin obviamente ofrecer el holocausto absolutamente nada, podía haberle incluso quitado la vida. Pero damos obviamente la certeza, la fe, la valentía, y de por cierto que quedó escrito en la palabra de Dios, de que por cierto Abraham no fue así, sino que aún así hasta incluso su propio hijo lo dio para poder sacrificarlo, tal que no lo hizo, porque obviamente ni alcanzó a bajar obviamente el cuchillo, sino que obviamente se dio la orden para que llegara aquel ángel y le diera la voz y la alerta de que no lo hiciera. Pero aún así obviamente contento, agradecido de Dios por obviamente tener esa pequeña reflexión de cuáles las cosas que obviamente no están ahí como a lo mejor puestos para poder frenar a lo que es el avance, a lo que es obviamente el poder alabar, el poder estar obviamente en la presencia de Dios, y cosas de las cuales a lo mejor nos pide también y meditar también, y cuánto estamos dispuestos también para poder hacer a lo mejor este sacrificio. De por cierto que obviamente no hay derramamiento de sangre, porque obviamente Dios no nos va a pedir tampoco holocausto ni sacrificio, sino que muchas veces más allá de todo eso es la obediencia a Dios. Amén, mi hermano Camilo. Amén, hermano. Bien, te lo dice, hoy en día Dios no nos va a pedir nada que vaya a conllevar sangre, digamos, sino puede ser nuestro propio tiempo, nuestra propia fuerza,
nuestra propia dedicación y con el fin obviamente siempre de la expansión del Evangelio y que más personas crean y vengan a la preciosa verdad de la Escritura. Amén. Así que eso va siempre así. Así que Dios nos ayude para que podamos estar dispuestos, tener nuestra fuerza en cierto sentido, dispuestas en las cosas que Dios quiere de nosotros o con el tiempo nos va a pedir, porque a veces creemos que las cosas van a ser todo ahora ya y no necesariamente así. Pueden pasar los años, como los años le tardaron a Abraham en cumplir esa promesa. El día que llegó, pasaron los años, el niño creció y ahí vino la otra variante, porque uno leemos la Biblia como si fuese todo muy seguido, pero eran años y años para un episodio, después otro episodio, y así de las situaciones que Abraham iba viviendo en su vida, las cuales obviamente quedan escritas, quizás algunas más anécdotas tendrá, pero por lo menos las que tenemos escritas debemos tomar, cada una tardaron hartos años en cumplirse una tras otra, pero aún así se hicieron, en lo que Dios dijo se cumplió, y hoy en día podemos ver que a pesar de todo también llegó la promesa más esperada, que al final era que a través de Isaac, su hijo, obviamente viniera el Mesías, que era como lo más importante de todo, a través después de la descendencia de sus hijos, Saúl, Jacob, que obviamente después vino a llamarse Israel y los 12 patriarcas, y así hasta la venida, ¿cierto?, del Mesías, que fue nuestro Señor Jesucristo. Así que esa era obviamente la promesa más importante, ese era el principal propósito obviamente de por qué Dios llamó a Abraham, para que obviamente a través de un linaje humano llegase el Mesías. Amén. Así que Dios nos ayude a entender y profundizar cada día más en la Escritura, porque siempre van a haber una enseñanza para nosotros que nos puede ayudar en nuestra vida, en nuestro día a día, en nuestros tiempos que estemos en esta tierra. Amén, amén. Incluso, sí, amén. Incluso dando a entender de que si usted da la siguiente hoja, que después obviamente relata lo que es la muerte y la sepultura de la mamá de Isaac, que vendría siendo Sara, luego en el capítulo 24 dice que Abraham busca esposa para Isaac, dando a entender de que cuando se le estaba dando el sacrificio era un jovencito, o sea, era prácticamente un niño al cual se le iba a hacer o se le iba a dar por sacrificio. Y 2 capítulos después dice que Abraham busca una esposa, y dando a entender que incluso tenía superior casi a 40 años cuando se casó Isaac con Rebeca. Así que tiempo me queda bastante, así que hay todavía tiempo. Y lo otro es que al final, dentro de todo, hay tantas cosas que por lo menos la Biblia aparece, y muchas veces nos quedamos cortos obviamente con el analizar y profundizar esta palabra, porque si hay un libro de la cual, por cierto, que hay bastante sabiduría, es la palabra de Dios, de verdad que es un libro realmente enriquecedor, en lo que vendría siendo incluso la historia judía y todo lo que es el acontecimiento desde el Génesis hasta lo que aún no se ha cumplido. Amén. Que obviamente son el libro canónico, profético, de lo que vendría siendo el Apocalipsis, y aún así aquí está todo. Así que obviamente hacer partícipe e invitarle obviamente a aquel oyente que esté en esta tarde escuchando, de que obviamente tiene y lo puedo incluso dejar de mentiroso, porque yo creo que absolutamente en todas las casas de este pueblo, por no decir que del país, pero me centro acá en la comuna de Puerén, en todas las casas más de alguno tiene la Biblia, y no una, sino que a lo mejor varias, y si no tiene, puede que haya incluso hasta un Nuevo Testamento. Pero de por cierto que la palabra de Dios siempre, puedo decir hasta casi el 99,9% que en las casas hay una Biblia. Así que tiene la chance de poder obviamente leer y de poder escudriñar la palabra de Dios. Amén, exacto. Bien, hermano, entonces creo que la palabra es clara, precisa. Si hay después tiene más ganas de aprender de ella, tome su Biblia, lea un poquito más, toda la historia de Abraham, todo el Génesis, y va a aprender de todo ese conocimiento desde la creación hasta cómo se fue creando lo que fue la historia del pueblo judío. Amén. Así que Dios les bendiga grandemente a cada uno. Vamos a estar leyendo una alabanza para después estar terminando y dando las conclusiones finales de esta maravillosa reflexión. Amén. Que el Señor les bendiga. Gloria a Dios para siempre, aleluya. Poderoso Espíritu Santo, porque reconocemos que toda la gloria y toda la honra son tuyas, papito amado. Llena nuestra vida de tu presencia, Señor. Aleluya.
Isaac en su programa Sembrando la Buena Semilla en esta hora ya cuando son las 9:25. Mi hermano Isaac, espero realmente que esta horita, como decimos, haya sido de bendición para Sí, aquellos que hayan escuchado estas alabanzas, como la que cantaban ahora el hermano Cristóbal Toro, que se llama. Amén. Necesitamos fe, hablaba de la fe y todo ello en las alabanzas que cantaba, entonces obviamente adopta a lo que era el programa del día de hoy de hablar de Abraham, el padre de la fe, obviamente también enfocado en cierto Isaac, su hijo, amén. De padre e hijo, en esa preciosa historia. Amén. Así que Dios nos ayude para que con fe caminemos, por fe andamos, como dice el apóstol Pablo en este caminar, y Dios nos ayude para discernir su voz y aprender y hacer lo que Dios pida y quiera de cada uno de nosotros. Amén. Cada situación es particular, distinta, y cada uno tiene distintas realidades, esa es la verdad. Entonces no podemos dogmatizar y hacer que nuestra vida sea un dogma para que los demás puedan seguir, sino que realmente cada uno, según su fuerza, según sus virtudes, según sus momentos, hasta sus defectos, que uno puede hacer cuenta de caminar y ir para adelante con todo y esperando obviamente al Mesías Cristo, que al final de todo eso es lo que todo cristiano debe amar y anhelar en este mundo. Amén. Amén. Así que el Señor nos ayude, mi hermano Isaac. Amén. Algunas palabritas más para terminar y hagan esa oración para entregar este programa. Sí, yo creo que, bueno, más allá de agregar y todo el tema, no somos perfectos, obviamente, en cierta manera, pero tratamos y hacemos, obviamente, lo que está sujeto, obviamente, a lo que vendría siendo el poder predicar la palabra y todo lo demás, incentivando, obviamente, a aquellos que oyen la palabra de Dios, que oyen obviamente la sintonía en esta tarde, de que obviamente obedecer a Dios, obviamente, como así lo hizo Abraham, obviamente, que nos catimó incluso a su propio hijo, a su único hijo, y aún así obviamente sabemos que hay altos y bajos, la vida se trata obviamente de eso, pero aún así sabemos que con Cristo podemos luchar, podemos obviamente movernos en esta vida, y de que obviamente si nos pilla algún cansancio, alguna tristeza, incluso algún agotamiento del cual nos puede sobrevenir, es preferible y una manera incluso más inteligente de poder decir que llorar con Cristo es mucho más mejor y de tener obviamente consuelo por intermedio del Espíritu Santo que llorar afuera absolutamente solo, y de por cierto que a lo mejor va a haber una ayuda, a lo mejor ahí, a lo mejor pequeña, pero con Cristo obviamente uno puede levantarse, acostarse, hacer absolutamente todas las cosas, y ahí va a seguir y permanecer Cristo obviamente al lado nuestro. Así que animarle a seguir obviamente esta senda, a seguir este camino, y obviamente de poder tener presente y poder poner por delante también al Señor al inicio del día, obviamente agradecer al final del día, y de por cierto que obviamente no tenemos absolutamente necesidad de nada en cierta manera, porque incluso obviamente comparándolo a otras personas lo tenemos casi todo. Realmente podemos estar y de poder agradecer que somos bendecidos de parte de Dios, y aún así obviamente obedecer y llegar obviamente, como dice la palabra, a la estatura del varón perfecto. Amén, mi hermano. Que nos ayude nomás entonces a seguir adelante en este camino. En breve nomás entonces la oración para ya dar culmine a este programa. Amén. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos gracias por un día más de vida, Señor Jesús, porque hemos llegado a este programa, Señor Jesús, hemos predicado tu palabra, aún haciéndolo todo, sabemos que siervos inútiles somos. Amén. Agradecemos a aquellos que obviamente han estado en sintonía de poder escuchar la palabra de Dios, Señor Jesús, y de por cierto que esta palabra nunca vuelva vacía, sino que haga semilla en vuestros corazones, como es la palabra como es el título de este programa, Sembrando la Buena Semilla. De por cierto que usted hará germinar esa semilla, hará obviamente vida en cada persona de la cual ha escuchado, y de por cierto obviamente que sea de gran bendición, tanto primeramente para nosotros como para aquellos que obviamente están escuchando. Todos te damos gracias, Padre Celestial, en todo, y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mi hermano. Entonces que el Señor bendiga a cada uno en este día. Amén. A todos aquellos que estuvieron en sintonía, firme y adelante. Maranata. Cristo viene. Demos los saluditos, sí. ¿Verdad? Sí, amén.
Tengo los saluditos, nuestro hermano Esteban dice, bendiciones mi hermano, Dios les use grandemente en este día, aquí en casita, escuchándolos. A ver, mi hermano Esteban, bien, mi hermano. ahí debe estar calentito, obviamente, que no se le apague el fuego, recuerde. Bien. Ahí obviamente, como se dice, el jefe de hogar tiene que estar ahí con la casa calentita. Nuestra hermana Jessie dice, Dios le bendiga mis hermanos. Así que, amén, mi hermana Jessie, ahí está también escuchándolo en sintonía. Yo creo que los días de culto, que son los días miércoles a las 8, los días domingos a las 11 de la mañana. Así que si no tiene un lugar obviamente donde congregarse, Pelantar 83 es el lugar para poder congregarse junto a nosotros, tiene toda la libertad para poder alabar y bendecir el nombre de Dios. Eso queda cerca de... ¿Hola de Ferrari? Sí, ahí. Y ya los programas radiales que son los lunes y jueves, 8 y 8 y media, obviamente en el orden de los días de los cuales estamos ahí, obviamente predicando la palabra del Señor. Y ahora sí, mi hermano Camilo, Maranata. Cristo, bien, amén. A ver, si le bendiga.